Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Bien. Como pudieron ver allí en el video de introducción, hoy me corresponde traer una prédica llamada Ups, perdí el enfoque. Y quisiera que me acompañaran al Salmo 51. Y como hemos venido hablando desde que comenzó el servicio, si hay algo que nos asombra de Dios, es su gracia, su compasión y su misericordia. Pero su gran amor que ha sido derramado por ti, por mí, yo creo que eso es algo que, como les decía hace rato, yo no me lo creo. Y gracias a Dios, que es por la gracia, es por gracia, por medio de la fe, porque si el Señor se hubiese puesto a mirar en mí, no hubiese visto nada bueno. Pero un Dios que es bueno, santo y puro ha decidido revelar su gloria a sus criaturas. Ese Dios lleno de amor ha derramado su bondad en la humanidad y ha salvado, y ahora todo aquel que cree en Jesucristo como su Dios y Salvador tiene la vida eterna y está libre de la ira y de la condenación. Pero este Dios lleno de amor, este Dios santo, también es un Dios justo. Y sus decretos son santos, sus juicios son santos, sus decisiones son perfectas. No hay nada, absolutamente nada, que pueda manchar la santidad de Dios. Por eso a todos aquellos que Él ha querido salvar, los ha llamado para que sean santos. ¿Amén? Si creemos que Dios es soberano, si creemos que Dios es omnisciente, si creemos que Dios es omnipotente, no hay nada que pueda escapar de su conocimiento, ¿verdad? ¿Podría yo ocultarle algo a Dios? Jamás. Pero cuando nosotros queremos vivir, o cuando nosotros queremos jugar a vivir vidas cristianas y no reconocer nuestros errores, probablemente el Señor tenga que disciplinarnos. Probablemente el Señor tenga que darnos un jalón de oreja. Y en el peor de los casos, como hablábamos esta mañana, que el pecado puede comenzar por algo pequeño, pero luego va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y hace que yo me desenfoque y pierda la mirada. Y ahora me estoy enfocándose en esto y cómo resolver este problema, porque el pecado se me salió de control. Lo que hice se me escapó. Y cuando nosotros tratamos de ocultar, el Señor nos da en su misericordia oportunidades, pero llega un punto en el que debe de exponer nuestro pecado. Y es la parte que no nos gusta. Y esto nos ayuda, nos santifica y nos hace madurar, aunque no lo parezca. Dios no humilla a nadie, pero el Padre sí corrige. Y el Señor, a quien ama, disciplina. Si Dios no te quiere o no te corrige, preocúpate. Porque lo dicen Job, lo dicen los Salmos, lo dicen Hebreos, que Dios disciplina al que tienes por hijo. Si Dios no te está disciplinando, asústese, yo. Porque yo no voy a regañar a ningún niño, ni voy a dar un correazo, que no me escuchen con eso, a ningún niño que no sea mío. Si yo regaño es a mi hija. Si yo le pongo una disciplina es a mi hija. A los hijos ajenos no, más bien puedo ganar un problema yo. Dios solo corrige a lo que son sus hijos. Y vamos a leer en el Salmo 51 la oración muy conocida de David. Y vamos a leer, y ahorita nos metemos para allá. Y dice la palabra de Dios, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre.
Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Fíjense esto, ¿no? ¿Quién quebrantó esos huesos? Él dice, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. El Señor lo había quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. A corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Si nos ponemos en el contexto, es un pasaje que todos conocemos y yo sé que lo han visto muchas veces. Yo sé que muchos le han hablado de esto, pero yo quisiera enfocarme no solo, y estamos hablando del pasaje de David cuando peca con Betsabé, pero yo no quiero enfocarme tanto en el pecado que cometió David, sino en la restauración que David pudo alcanzar en Dios. Porque muchas veces somos buenos para señalar, somos buenos para criticar, pero somos lentos para restaurar. Cuando alguien, algún amigo, algún hermano de la congregación cae X pecado, es fácil señalar y de una vez pintarle una marca de oveja negra y sacarla de la congregación. O disciplina que esté sentado ahí todos los domingos, nos vea, pero nadie le habla. Y el Señor nos ha llamado para que corrijamos a otros de su pecado, pero para que podamos restaurarlos. Porque ni tú ni yo morimos por ellos. Cristo Jesús dio la vida también por ellos. Y cuando la Biblia habla de juzgar con justo juicio, lo dice en el contexto de empatía, en el que ten cuidado, porque a lo mejor en algún momento seas tú el que esté en ese puesto. Porque aquel que se crea que esté firme, mire que caiga. Nos vamos al contexto del Salmo 51. Israel destruye a los amonitas y ellos sitian Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén y él envió a Joab. Y dice en 2 Samuel capítulo 11 que los reyes debían de salir a la guerra. Y David, vamos a resumir la historia porque yo sé que ustedes se la saben muy bien y la han estudiado. David se queda en el palacio tranquilo, paseando, viendo Netflix, pero se aburrió porque ya no había más nada que ver. Y él agarra y se asoma por la ventana y de repente ve a una mujer bañándose en la terraza llamada Betsabé. Y dice la escritura que esa mujer era hermosa. Y David, que dice que también era hermoso, pues agarró, imagínense, hermoso y rey, agarró y mandó a llamar a esa mujer y tuvo relaciones con ella. Luego que se acuesta con ella, ella queda embarazada. Y luego David buscando, ahora qué vamos a hacer, porque esto es grave, lo que hice es grave. La ociosidad de David lo puso a buscar qué hacer y cayó en una falta que obviamente no es aprobada por Dios. Y esto le trajo una consecuencia, que era el embarazo. David, tratando de buscar
¿cómo tapar este problema? Yo no sé cómo, bueno, en aquellos tiempos era más fácil ocultar la barriga, pero ahorita con las redes sociales, eso, mira quién vi entrando al Palacio de David. Chacho, iba a pasar algo. Se acostó con ella y quedó embarazada. Entonces David dice, oh, bueno, tengo el plan perfecto. Voy a llamar a su esposo, a Urías, que si era un hombre fiel al pueblo, que estaba luchando en la guerra, le dice, bueno, tráigalo para que él se acueste con ella. Y él arma un plan para que él venga y se acueste con ella. Pero este hombre era tan infiel que digo, ¿cómo voy a ir yo a disfrutar de mi mujer viendo que está el pueblo en guerra? Mis compañeros que están luchando y yo aquí tranquilo. Mío. Y me imagino a David, pero me salió correcto el tipo este, pues. Y ordenó a Joab entonces que enviara al frente a Urías, porque luego le dio otro regalo también, lo embriagó para ver si iba a tener relaciones con su esposa y nada, el tipo agarró y dijo, no, voy a dormir con los soldados, porque es que no puedo ir a mi casa a disfrutar y deleitarme con mi mujer, porque estamos en guerra, no puedo hacerle eso a mis compañeros y a mi nación. Luego, como no había nada que hacer, David dice, bueno, llama a Joab, le envía una carta a Joab que la lleve el mismo Urías. Ponme al frente Urías para que muera. Así de sencillo. Aquí no hay que bueno, que si lo roza y se cae y se esnucó, que parezca un accidente. No. Que muera. Póngalo al frente de batalla a propósito para que muera. Y al morir, Urías, David agarra y toma a Betsabé por mujer. Y David dijo, perfecto. Esto quedó perfecto. Aquí nadie se enteró, yo soy el rey, ¿quién se va a dar cuenta? No publique nada en las redes. Entonces salió de maravilla. Ay, pero pasaron unos añitos. Pasó un tiempito. Y el Señor envía a una persona llamada Natán. Dice, buena. Tengo un mensaje. Había un hombre que tenía unos corderos. Y tenía muchos corderos. Este hombre era próspero. Estoy parafraseando. Pero este hombre no tomó ninguno de sus corderos para sacrificarlos, sino que había un hombre pobre que tenía solamente una ovejita. Y la estaba guardando y la cuidaba y la tenía bien bonita y le daba pasto del bueno. La peinaba, le echaba gelatina, gel. Estaba bella, estaba hermosa. Pero el bandido este dijo, no, yo no voy a matar ninguna de las mías. Me voy a agarrar esa ovejita. ¡Pum! Y agarró y se la agarró. Y se la agarró y se la quitó. Y dice a mí, que el tal hombre muera. Es para abajo, chicos. Tantas ovejas que tiene y va a venir a agarrar al que no tiene. Por decir, me da cosita con el tipo. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. 4 bloques quedó. Pero hay algo importante. David reconoció su pecado. Y en medio de su lamento por todo lo que aconteció, David escribe el Salmo 51. Y este salmo tiene un tono, un canto de piedad. David no viene hablando de lo que él hizo y de lo que logró en los tiempos pasados, sino que él ahora está buscando la piedad del Señor. Porque él sabía que solamente en Dios podía encontrar misericordia y perdón. David no estaba como tú y yo que podemos leer la Biblia completica. Él no había vivido la llegada del Mesías, pero él sabía, no sé cómo será, pero yo sé que en mi Dios yo puedo encontrar misericordia y él puede hacerme justo. Por eso en el primer versículo él le dice, Señor, ten piedad de mí. Porque él sabe que hay un Dios que es sumamente poderoso, que hay un Dios sumamente fuerte, bueno, pero que también era justo. Y que si quería podía destruirlo.
Pero él le dice, conforme a la magnitud y el tamaño de tu misericordia, yo te pido, a lo enorme de tu compasión, que tú tengas piedad de mí. Borra mis transgresiones y lávame completo de mi maldad. Y si nosotros estructuramos rápidamente este salmo, podemos ver 3 puntos, que es la confesión del pecado, la transformación que David necesitaba y la restauración que él anhelaba. Del versículo 1 al 6, nosotros vemos la confesión que David hace. Y él reconoce su pecado. Dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David sabía lo que él había hecho. Y David no le estaba poniendo nombrecitos o sobrenombres a su pecado. David hizo todo lo posible por querer ignorarlo y negarlo, pero como un hijo genuino de Dios, él no pudo escapar de la disciplina de Dios. Y estaba en un pecado no confesado, pero que esto lo hacía miserable. Y yo me imagino que a lo mejor lo atormentaba. Eso no lo dice la Escritura, pero posiblemente puede ser. O a lo mejor estaba muy relajado y pensó que eso pasó en secreto. Pero David no dijo, mi castigo siempre está delante de mí, o las consecuencias de mis actos siempre están delante de mí. No, él dijo, mi pecado siempre está delante de mí. A lo que David le molestaba no eran las consecuencias que él podía obtener de parte de Dios. Porque todas nuestras decisiones y nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Sí o no? A veces culpamos a Dios de nuestras malas decisiones. Señor, ¿por qué me pasó esto? Echamos 3 doritos para atrás. Estaba yo haciendo algo que no debía hacer. O si seguimos usando el ejemplo de David. Señor, ¿por qué me enviáis estas cargas? Yo apenas lo que tengo son 16 años y ¿cómo va a estar mi novia embarazada? Yo te dije que hicieras eso. Tus decisiones van a tener consecuencias y Dios es aquel que te perdona y puede llevar tus cargas, pero nunca va a llevar tus responsabilidades. Hay que asumirlas. Hay que llevar las consecuencias. David le estaba diciendo, Señor, líbrame, quita el pecado de mí. Es saber y entender que lo que yo he hecho está malo delante de los ojos de Dios. No justificarme, no remordimiento, sino un verdadero arrepentimiento. Por eso él dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado. ¿Saben? Cuando nosotros vayamos a Dios, cuando nosotros pequemos, que siempre lo vamos a hacer, y eso no es justificación para no procurar vivir en santidad. Pero vivimos en este cuerpo de carne y seguimos luchando hasta que Cristo venga y glorifique nuestro cuerpo. Pero cuando vayamos delante de la presencia de Dios, no vayamos a la ligera. La confesión es sacar los pecados que tú hiciste y ponerle las etiquetas tal cual como Dios las llama. No, Señor, te pido perdón por el desliz que tuve. No, te pido perdón por mi adulterio. No, Señor, te pido perdón porque tomé prestado algo. No, te pido perdón por robar. No, Señor, te pido perdón porque a lo mejor, bueno, tú sabes que yo me equivoco y a lo mejor dije algo que no es. No, te pido perdón por ser un murmurador. Te pido perdón, Señor, por ser un mentiroso. Porque ante Dios, no podemos ocultar absolutamente nada. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, podemos sentir, primero se nos va a aliviar nuestra carga. Porque el Señor ya lo conoce, pero el Señor está esperando que nosotros como sus hijos nos acerquemos a Él, hablemos con Él, confesemos nuestro pecado. Como un buen padre que sabe que su hijo se ha equivocado. A veces yo sé que Anabela mete la pata o hace algo, o cuando uno llega que ve algo partido, sí, se partió solo. Pero uno siempre espera que, en algunos casos, porque a veces, ¿quién partió de esto? En algunos casos uno espera para que su hijo se acerque.
y le puede decir, papá, perdón, pero hice esto, se me rompió esto. Ante Dios no podemos tener excusas porque no hay ninguna. No hay nada que nosotros podamos decir a Dios para que Dios diga, bueno, sí es verdad. No, sí es verdad. Sí es verdad. No, ese hombre se merecía los 3 balazos. No, tranquilo, hijo. Ni la justicia te va a perseguir, ni yo te voy a dar consecuencias. No, chico, tranquilo. Tranquilo. Vaya y viva. No, eso nunca va a existir. David sabía que el juicio que Dios había establecido sobre él era justo y bueno. Por eso en el 6 él le dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y esta verdad es la autenticidad, lo genuino de ser honestos, transparentes delante de Dios. Por eso esta mañana yo le decía, aprendamos a desnudarnos completamente delante de Dios. Porque Él es el único que nos conoce tal cual como somos. Él es el único que conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. Porque a veces hasta las buenas obras que nosotros pensamos que hacemos están manchadas por una mala intención del corazón. Es ir a Dios con cara descubierta, destapada, porque no hay nada que podamos esconderle en su presencia. Pero la buena noticia, porque ya me estoy poniendo muy oscuro, la buena noticia del Evangelio es que el Señor te ha amado. Y no hay nada, mis hermanos, nada que podamos hacer para convencerlo, porque Él ha decidido amarte aún conociendo tu corazón, aún conociendo que le ibas a fallar, aún conociendo que ibas a caer, aún conociendo que vamos a pecar. Él ha decidido amarte y no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Dios no nos ama por cómo lucimos o por cómo aparentamos que estamos aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia es chévere y aquí en la iglesia todo el mundo puede fingir que es santo rojo. Porque el ambiente se da, mientras están cantando, yo digo, bueno, la mano, a ver si pasa el de multimedia. Y salga una foto de la red, listo. El hermano consagrado, siervo del Dios Altísimo. Pero cuando salimos a la calle, que nos enfrentamos a la realidad, seguimos reflejando el carácter de Cristo. Dios no nos ama por cómo lucimos. Dios nos ama a pesar de cómo lucimos. La aplaudí, para dar gloria a Dios. David le dice, segundo punto, la transformación que él necesitaba, del versículo 7 a 10. Le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y cuando nosotros leemos del hisopo, no es lo que nosotros conocemos para limpiarnos los oídos. El hisopo es una planta usada para el día de la Pascua, para pintar los dinteles en Egipto con la sangre del cordero. Es un árbol bastante grande. No sé cómo explicarlo, yo no sé mucho de eso. Biología pasó por mí, yo no paso por biología. Por eso estoy en ingeniería. Era una planta que grande, sí. Y eso que salía en la punta, ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Bueno, eso que salía en la punta era lo que utilizaban para rociar la sangre del cordero en los dinteles. Eso es lo que usaban cuando el tiempo de Egipto. Pero también se usaba con sangre mezclado con agua pura para los actos de limpieza con el que se purificaba. El sacerdote declaraba limpio a alguien. Ejemplo, alguien que era sanado de lepra o alguien que había tenido contacto con algún muerto, lo rociaban con este líquido y utilizaban el hisopo para limpiarlo. David le estaba diciendo al Señor, tú eres mi sacerdote, yo necesito que tú me limpies y me purifiques. Qué buena teología tenía David. Purifícame está basado en la palabra para pecado, shatat, y literalmente significa quita el pecado de mí. David quería que su pecado fuera completamente purificado, que fuese arraigado. Por eso le dice en el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra
todas mis iniquidades. Y luego en el versículo 10, un versículo que muchos conocemos, la Biblia dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David a lo mejor había escuchado de Dios. David había visto las maravillas y los milagros que Dios había hecho. Y en su andar fue un hombre fiel que quiso cumplir la ley de Dios. Pero David, por un momento, quitar la mirada de lo que le correspondía hacer, por empezar a ver lo que estaba a su alrededor, no cumplir lo que el Señor en la ley había mandado hacer, se desenfocó, perdió y tuvo graves consecuencias. Porque el mismo profeta Natán, cuando se le acerca, le dice que tu casa permanecerá y morirá a lucha de espada uno con otro, parafraseando. Y así se cumplió. Así se cumplió. Donde hasta sus hijas fueron abusadas, donde hermano se rebeló contra hermano, contra el padre, contra el hijo. Pero él le dice y le suplica: Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón restaurado. En esto David anticipó una de las grandes promesas que tú y yo tenemos en este nuevo pacto. Como dice en Ezequiel, el Señor nos ha prometido que a ti y a mí, al creer en Él, al Espíritu Santo morar en nosotros, nos iba a dar un corazón de carne, nos iba a dar un corazón limpio y nos iba a renovar y nos iba a hacer una nueva criatura. David le pide a Dios un espíritu firme, firme para poder resistir al diablo, firme en la fe y perseverante en el camino que es llamado a santidad. A Dios no le importa hacernos mejores personas. A Dios le interesa que tú y yo seamos nuevas personas. Por eso no hay excusa. Por eso delante de Dios no podemos poner ni una sola excusa. Porque Él te dice: tú eras aquello, tú eras esto, tú eras lo otro, pero yo te he hecho una nueva criatura. Y si tú te acercas a Él con corazón contrito y humillado, reconociendo tu pecado de todo corazón, encontrarás perdón, redención y purificación de tu vida. Por eso David le decía: no me eches, Señor. Punto 3. Del 11 al 17 vemos la restauración que él necesitaba o que él anhelaba. Y le dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero fíjense cómo le dice en el 12: restitúyeme el gozo de tu salvación. Cuando nosotros pecamos, yo no sé si seré yo solo, pero nos sentimos como mal, ¿verdad? El Espíritu Santo como que comienza a decir: hey, hermanito, ¿qué pasó? Eso no tenías que haberlo hecho. Y empezamos a sentir esa culpabilidad. Y como hablamos temprano, una culpabilidad que me puede llevar al arrepentimiento, pero una culpabilidad que también el enemigo puede utilizar para separarme de Dios. Porque empiezo: yo soy indigno, yo no soy puro, le fallé al Señor, caí una y otra vez, lo volví a hacer. Y ese gozo que sentíamos cuando conocimos al Señor y fuimos salvos, parece que se fumó. Pareciera, ¿verdad? Por eso Él le dice: Señor, devuélveme el gozo que sentí
cuando obtuve tu salvación. Hazme de nuevo sentirme amado y aceptado por ti. Nuestro gozo se deriva de Cristo, de lo que nosotros somos en Él y lo seguro que estamos en Él. En el nuevo pacto, el creyente ya tiene un nuevo corazón y se le promete la presencia permanente del Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Y este punto es técnicamente cierto porque no quita el sentido profundo de la necesidad de restauración y de regresar a las primeras cosas que pueden marcar a un hijo de Dios que ha errado incluso bajo el nuevo pacto. Necesitamos correr en arrepentimiento y fe, pero gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios que mora en ti y en mí, porque temprano cuando hablamos de las pasiones sexuales y esas hormonas que se liberan, decía el estudio que le quitan el razonamiento de lógica a la persona. Deja de ver las cosas como coherentes, se ciega y va en pro en desenfreno a hacerlo. Por eso es necesario que la palabra de Dios esté impregnada y more en cada uno de nosotros, para que cuando venga el tiempo de la tentación, para que cuando venga el tiempo de la prueba, nosotros podamos resistir al diablo. Podamos resistir la prueba y la tentación. Debemos enseñar con misericordia. Debemos de ayudar a otros con compasión. Porque fíjense que David le dice, entonces cuando ya tú me hayas dado un nuevo corazón, cuando ya tú me hayas perdonado y me hayas restaurado, yo enseñaré a los pecadores, a los que han fallado también, tus caminos, y estos pecadores se convertirán. Nuestras decisiones tienen consecuencias, pero aún en nuestras metidas de patas y en nuestro pecado, en nuestro error, el Señor puede transformar eso para bendecirnos. No nos está librando de las consecuencias, pero Él puede utilizar nuestro error para disciplinarnos, para enseñarnos, pero para hacernos crecer y madurar en Él, para conocerle genuinamente de todo corazón. Si conocemos la verdad del Evangelio, entonces debemos de proclamar esta verdad con nuestras vidas, con la misericordia que ha sido derramada en ti y en mí. Debemos de tener compasión también y misericordia por los demás. No nos mostremos. Ahora es muy de moda decir, no muestres debilidad. Tú tienes que mostrar que eres fuerte, que eres poderoso, que tú lo puedes lograr todo tú solo porque tienes un campeón dentro de ti. Y hay iglesias que enseñan eso. Pero el querer mostrarnos como perfectos me va a hacer perder y disfrutar de la gracia de Dios que ha sido derramada en mí. Y por eso Pablo decía, bueno, entonces yo me voy a gloriar en mis debilidades. Porque mientras más débil yo soy, no importa, véame, soy débil, estoy luchando, tengo problemas, estoy luchando con esto, pero no importa, porque en medio de mi debilidad y de mi problema, el Señor se glorifica y se hace más fuerte. Hasta que lleguemos y podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. David necesitaba que de su corazón brotara alabanza genuina, porque cuando viene el pecado, y aun cuando viene el pecado y trae sus consecuencias, pareciera que la alabanza se va de nuestra boca. Puede ser porque nos sentimos indignos, como también puede ser porque las consecuencias como que me están llevando muy mal y no quiero buscar de Dios. Y el salmista por eso le dice, Señor, abre mis labios para que mi boca anuncie tu alabanza. Él necesitaba que Dios le restaurara ese corazón de adorador que él tenía en otros tiempos. Y por eso él cierra diciendo, tú no estás buscando que yo te haga sacrificio porque es muy fácil. Buscar el cordero,
sacrificarlo y listo, se solucionó el problema. No, Dios lo que quiere es transformar y cambiar tu corazón. Dios lo que quiere es renovar y transformar es tu corazón. Y mi corazón también. Porque no somos perfectos. Aquí ninguno es perfecto. El venir todos los días a la iglesia, el estar en todas las actividades de la iglesia, aún el leer todo el día la Biblia, pero sin meditar en ella, solamente por leer y llenar la mente de sabiduría humana. Podría yo leerme todos los libros cristianos que existan, pero esto no es nada si mi corazón está lejos de Dios. Un corazón que reconozca que lo necesita, que no hay perdón fuera de Él, que no hay vida fuera de su amor, es lo que el Señor está buscando y anhelando. El Señor nos ha dado la promesa eterna que aquel que corra a Él en arrepentimiento y fe va a encontrar perdón, va a encontrar restauración. Por eso le decía en la mañana, vengan en la noche, porque aún si has pecado, si has fallado, en la mañana, para los que no hayan venido, hablamos del tema de la sexualidad, pero aún si caíste con tu pareja, repito, el Señor puede restaurarlos y renovarlos en esta noche. Pero se trata también, como hemos hablado en las 3 noches, de decisiones. Pero tampoco dejes que la culpabilidad y que lo que hiciste por tu error te esté siempre lanzando y lanzando y lanzando y golpeando. Porque ya Cristo pagó por tu pecado. Y dice la Escritura que lo lanzó a lo más profundo de la mar. Imagínense lo difícil que es llegar al fondo del mar. Bueno, miren lo que le pasó a los del submarino. Y estaban a 4.000. Y una de las zonas más exploradas es hasta 8.000 metros. Y todavía hay lugares más profundos que eso. Y él dice que allí esos lugares donde nadie puede llegar, donde ningún hombre puede llegar, él lanzó nuestros pecados y los desechó. Para que nada ni nadie pueda ir a buscarlo y sacarlo. Mira, pero si tú eras esto, no. Dijiste muy bien, yo era eso, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo y Él me ha perdonado y me ha restaurado. Nadie tiene el poder sobre ti de estarle diciendo a cada rato, mira lo que hiciste, mira esto que tú hiciste en el pasado, porque Cristo te ha hecho una nueva criatura y cuando tú te arrepientes genuinamente y Él te ha perdonado, Él agarra tu pecado, lo borra, te limpia, te renueva y lo borra a lo más profundo de la mar y nadie puede estarte recordando lo que hiciste. Si no te lo recuerda el mismo que murió por ti en la cruz de Calvario, ¿quiénes somos nosotros para recordártelo? Pero no hay nada oculto para Dios. Y Él conoce nuestras motivaciones, nuestras debilidades. Me pido a los músicos si pueden subir. Él conoce nuestro quebranto. Como dice por ahí, Él conoce nuestra pata coja. Pero es necesario, muchachos, que nosotros, con corazones sinceros y genuinos, vengamos delante de la presencia de Dios a exponer y a presentar nuestro pecado. Pero ¿sabes qué? Ya no te estés flagelando más. Ya no te estés golpeando más. Ya no te azotes más por tu pecado. Corre a Cristo. Corre a Cristo en arrepentimiento. Pídele perdón. Porque Él te va a recibir con los brazos abiertos. Porque a ese corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a rechazar. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.